¿Qué efectos tendrá la nueva resolución de condena del Parlamento Europeo en contra del gobierno venezolano? El régimen de Nicolás Maduro continúa siendo condenado por la comunidad internacional. Ahora, desde el Parlamento Europeo rechazaron las políticas del chavismo, al que acusan de violar los derechos humanos y de tener en la cárcel, sin razones de peso, a sus políticos opositores. El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución sobre la situación en Venezuela. Con 384 votos a favor, 75 en contra y 48 abstenciones, la resolución reprocha al régimen de Nicolás Maduro por llevar a cabo detenciones arbitrarias de líderes opositores y estudiantes que se manifiestan contra sus políticas. Es mucho más que un voto. Es un alto y claro, basta ya de hacer sufrir a un pueblo que no merece que le hagan pasar lo que está pasando. En el texto, los eurodiputados reclaman el fin de la persecución y la represión y exigen la liberación inmediata de los líderes Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, entre otros que están privados de libertad por motivos políticos. La Eurocámara también manifestó la preocupación por los ataques a la oposición política durante este año, que al ser un año electoral, advierten que esta situación puede poner en duda tanto la legitimidad como los resultados del proceso electoral. Esta sería la 9ª resolución sobre Venezuela votada en la Eurocámara desde 2007. La anterior resolución, que fue el 12 de diciembre de 2014, contó con 476 votos a favor, 109 votos en contra y 49 abstenciones. Pero para varios politólogos en Europa suceden actos algo confusos, puesto que mientras se dio esta votación en el Parlamento Europeo, por otra parte el Parlamento británico escuchó al jefe del grupo terrorista de las FARC, Iván Márquez, durante un foro organizado por la ONG Justicia para Colombia y que contó con el apoyo de varios parlamentarios británicos. En un hecho inédito, Márquez durante su participación insistió en que aún existen normativas internacionales que permiten una amnistía, sugiriendo que el grupo terrorista de las FARC no están dispuestos a pagar condenas de cárcel. Todo esto en relación al proceso de paz que adelanta el gobierno de Colombia en La Habana. ¿Paradójico? Para algunos sí. Y mientras esto sucede, continúa la expectativa sobre cómo ve Europa a América Latina y qué acciones tomará en diferentes escenarios como el proceso de paz en Colombia y la crisis en Venezuela. Vamos a debatir este tema y saludo desde Madrid, España, a Javier Couso, eurodiputado por la Izquierda Unida, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. También está con nosotros en nuestros estudios NTN 24, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Y en Caracas, también en los estudios NTN 24, le doy la bienvenida a Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda. A los tres, una buena noche. Gracias por acompañarnos en este debate. Lo primero, hablar con el eurodiputado Couso. Porque, eurodiputado, tuvimos la información de 384 votos a favor, 75 en contra y 45 abstenciones. Usted fue uno de los que votó en contra. Lo primero que todo, dándole la bienvenida y diciéndole buenas noches. ¿Por qué el voto en contra? Bueno, lo primero, saludar y feliz de estar participando con ustedes. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar a favor de una desestabilización violenta de una democracia, y más en los momentos en que vivimos, sobre todo cuando hay otro panorama en América Latina. El Parlamento Europeo, con sus mayorías, por desgracia, de esta Unión Europea, ha vuelto a hacer lo mismo que hace siempre, ser subalterno de la política de Estados Unidos, que no entiende que hay un nuevo panorama en América Latina. Cuando una persona lee, y sobre todo un diputado que ha estado participando y debatiendo, lee la resolución, nos damos cuenta que tanto en sus considerandos como en las partes propositivas viven en otra galaxia. Yo estoy hablando ahora mismo en una televisión colombiana. Le aseguro, yo volví hace 2 días de su país, que esta resolución no pasaría por parte de Colombia. O sea, se podría aplicar perfectamente. Entonces no entiendo cómo se está atacando a una democracia que tiene todas las garantías internacionales, y no estamos dando crédito
a una serie de muertes y a una serie de desestabilizaciones que lo que tratan es de lograr por la violencia lo que no se logra en las urnas. Saludo también a Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda, concejal también del municipio Chacao. Bienvenido, Alfredo, una buena noche. Escuchamos ya al eurodiputado Couso explicando las razones del por qué el voto negativo, uno de los 75 votos negativos del Parlamento Europeo. ¿Usted está de acuerdo con las afirmaciones del eurodiputado? Bienvenido. Bueno, primero que todo, buenas noches, Jesús. Gracias por la oportunidad. Un saludo al canal de Todas las Américas. Yo creo que, con todo respeto, el eurodiputado es el que vive en otra galaxia. Aquí lo que estamos viviendo en Venezuela es desabastecimiento, es inflación, es escasez y es sobre todo persecución a todo el que piensa distinto. No solamente hay que hacer referencia, estimado eurodiputado, a las personas que murieron lamentablemente en el último año en las protestas. El año pasado también murieron 25.000 venezolanos. Escúcheme bien, 25.000 venezolanos murieron en manos de delincuentes en Venezuela, que hoy son madres, hijos, esposos, que esperan justicia de esas 25.000 muertes. Además de eso, estamos viendo cómo la inflación, la devaluación, la escasez, el desabastecimiento y sobre todo la pérdida de nuestras libertades, pues es lo que pulula hoy en las calles de Venezuela. Esto no se trata de derechas o de izquierdas, esto se trata de libertad o no libertad, esto se trata de democracia o dictadura. Eso es hoy lo que estamos viviendo en Venezuela. Y como lo decía antes, la última persona que falleció lamentablemente hace una semana, un poco más, el joven Cluiver Roa, un niño, un adolescente de 14 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza. Espero que se lo imagine. Un niño de 14 años que fue asesinado en un tiro en su cabeza solo por opinar y elevar su voz en una protesta. Como lo dijo nuestro nefasto embajador en la OEA, Roy Chatterton, el tiro o la bala en la cabeza de un opositor venezolano pasa rápido y suena hueco. Pues yo estoy seguro, estimado eurodiputado, que esa bala no sonó hueco ni pasó rápido en la cabeza de Cluiver Roa, el joven que asesinaron de 14 años, ni mucho víctimas en el corazón de sus familiares y amigos que hoy lo extrañan. Absolutamente. Yo soy víctima, familiar de una víctima, o sea que no me haga, y no solamente escuche con la versión del gobierno, que el gobierno están empleando lastimosamente se ha encargado de pagarle a las personas como usted que representan a un pueblo que está buscando obviamente replicar el modelo venezolano en Europa y en España. Estoy seguro que no lo van a conseguir. Alfredo, permítame a que hagamos una gira en Venezuela, Alfredo, permítame no para ponerle la versión del gobierno. Claro, permítame para ponerle orden un poquito al debate, Alfredo. Vamos a ponerle un poquito de orden al debate para poder que todos vamos a intervenir y vamos a escuchar las opiniones tanto del eurodiputado como las suyas. También tenemos un invitado en Miami al que lo quiero saludar en este momento. Quiero darle las buenas noches. Bienvenido con nosotros Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Y precisamente trayendo un poco lo que se está viendo en esta discusión, en este debate esta noche, por parte de Javier Couso y por parte de Alfredo Jimeno, yo quiero plantear con usted si existe la democracia en Venezuela, porque a los dos les hemos escuchado en esta primera intervención si el tema de la democracia, tanto para Javier Couso, que dice que existe la democracia en Venezuela, como para Alfredo Jimeno, que dice que no la hay. Su opinión al respecto, por favor. Bueno, un saludo a NTN 24, el canal de las Américas. Buenas noches. Un saludo al eurodiputado y al dirigente político venezolano. Mire, en el análisis de una situación política, lo mejor que se puede hacer es observar la realidad objetiva y contraponerla con lo que es el orden institucional. El orden institucional en las Américas en materia de democracia está regulado por la Carta Democrática Interamericana. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que ha sido firmada por todos los países del hemisferio, excepto por Cuba, establece que son elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, la celebración de elecciones periódicas libres basadas en el voto universal, la división y la independencia de los poderes públicos, que es elemento esencial de la democracia, la existencia de prensa libre, que es el elemento esencial de la democracia también, el respeto al conjunto de garantías que hacen al sistema.
Si ustedes observan lo que está sucediendo en Venezuela, objetivamente, más allá de lo que puede ser la posición política o el interés que tiene cada facción, cada partido, desde hace tiempo ya en Venezuela y en otros países de la América Latina se han presentado el sucesivo desconocimiento de los elementos esenciales de la democracia. Y cuando hay este tipo de crisis como la que ya acompaña a Venezuela desde hace más de un año, esa ausencia de elementos de democracia se hacen patentes. Respeto a los derechos humanos y libertades individuales no existe en el escenario planteado en Venezuela. División e independencia de los poderes públicos tampoco. Es el gobierno de Maduro el que controla todos los poderes públicos, incluyendo un poder judicial que en vez de ser garantía de democracia, garantía de los ciudadanos, se ha convertido en un instrumento de represión y persecución política. Ha sido transformado en el elemento con el cual el opositor, el que piensa diferente, puede ser llevado a la justicia, ser objeto de proceso, y en vez de que tengamos los presos políticos de la década de los 70 de las dictaduras militares, tenemos en Venezuela y en otros países de América Latina presos políticos por la judicialización de la política y por la criminalización de la actividad política. Eso ha generado que, por ejemplo, Venezuela, después de Cuba, sea el país con el más alto número de perseguidos, presos políticos y exiliados políticos. Europa, Estados Unidos, Miami, Madrid, está con un número creciente de ciudadanos venezolanos que por razones políticas abandonan su país y son exiliados políticos. En democracia no hay exilio político, no puede haber exiliados políticos en una democracia. Carlos, permítame regresar con el eurodiputado Couso para preguntarle un poco más sobre la resolución. Hay muchos aspectos que quisiéramos que desde el punto de vista que él tiene fueran aclarados para la teleaudiencia esta noche. Uno de ellos, precisamente, eurodiputado, tiene que ver con el llamado que hicieron a la liberación de los manifestantes, estudiantes y líderes opositores que han sido detenidos, y abro comillas, arbitrariamente por ejercer el derecho fundamental y el derecho de expresión, de libertad de expresión. En ese sentido, y teniendo en cuenta que usted votó en contra, eurodiputado, ¿usted está de acuerdo con que estas personas, Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, estén presos el día de hoy? Mire, lo que en primer lugar le voy a decir, es que yo presenté en diciembre, que tuvimos otro de estos debates sobre Venezuela, imágenes de estudiantes, pongo entre comillas, manejando armas de guerra, armas largas, fusiles de asalto y subfusiles. Cuando en mi país se manifiestan los estudiantes, jamás se manifiestan ni con morteros caseros, ni con lanzagranadas, ni con fusiles. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con la que justicia soberana de un país detenga a los terroristas que pretenden con armas largas derrocar a un gobierno. Por lo tanto, niego la mayor de lo que usted me está diciendo. En segundo lugar, decirle al compañero tertuliano de Miami que antes que todo lo que me ha contado, está por encima de todo la Carta de Naciones Unidas, que habla de la no injerencia y la no desestabilización de los procesos de otros países. Y tendríamos que empezar a hablar por Estados Unidos, que mantiene un campo de concentración en Guantánamo, sin tener capacidad a las personas detenidas de ser enjuiciadas de acuerdo a la legalidad internacional. Y en segundo lugar, por ejemplo, yo acabo de volver de Colombia, el año pasado se asesinaron a 50 sindicalistas y defensores de los derechos humanos, habiendo 300 atentados. Por lo tanto, lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la desestabilización de un país porque ha ganado desde hace unos cuantos años unos gobiernos que no les gustan. Y es curioso que la persona política que hablaba antes de Venezuela me hablaba de la OEA. La OEA es una parte del pasado. Ahora mismo estamos hablando de UNASUR y de la CELAC. Y le quiero recordar que tanto el señor Samper, presidente de UNASUR, que no es de izquierdas precisamente, de lo que hablaban ustedes, ideológicamente de un lado o de otro, y en segundo lugar, de esa comisión
de la UNASUR había un ministro de Exteriores colombiano, no piensan lo mismo que ustedes. Están hablando de que había indicios de un golpe de Estado y ya pasaron los tiempos de las dictaduras en América Latina. Y Venezuela no lo es, por mucho que ustedes se empeñen. Permítame, eurodiputado, Bueno, porque creo que yo voy con usted, señor Sánchez. Señor Sánchez, permítame, señor Sánchez, permítame un segundito, porque ha puesto un punto muy importante el eurodiputado y creo que es pertinente darle la palabra también a Alfredo Jimeno. Ya regreso con usted para que podamos discutir a fondo lo que usted quiere debatirle al eurodiputado, pero quiero ir con Alfredo Jimeno por ese punto exacto que está planteando el eurodiputado, el golpe de Estado. Hasta donde conocemos, Alfredo, no se han presentado pruebas más allá del escrito publicado y firmado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma en el periódico. Por la Fiscalía, creo que no hay... perdone, que yo también soy periodista, por la Fiscalía de Venezuela. Pero pruebas concretas, eurodiputado, o sea, eurodiputado, pruebas concretas sí, pruebas no hay. concretas, exactamente. La Fiscalía es el instrumento de represión política. Por lo menos haga periodismo independiente, por favor. Estamos tratando de hacer periodismo independiente con usted como lado, por un lado, para presentarle a los televidentes su visión, ya que usted votó en contra el día de hoy, y tengo también en el otro lado a un concejal de la oposición venezolana, y le estoy planteando de la manera más respetuosa a usted escuchar por el lado de la oposición venezolana si existen esas pruebas concretas. Yo le escucho con respeto, adelante, pero no Alfredo me diga Jimeno, que no hay pruebas contra el alcalde que ha sido detenido. Sobre el tema de las pruebas. Indiciarias los hay. Voy a esperar que el eurodiputado me permita hablar, si es que me lo permite. Gracias, muy amable. Ciertamente, eurodiputado, usted, pues, desde su óptica está viendo la teoría de una revolución mal llamada del siglo XXI. No ha hablado de revolución. Hay que ver lo que estamos viviendo los venezolanos. Y un poco lo que usted comentaba, yo no lo interrumpí, perdón, lo que estaba hablando del tema del golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado, eurodiputado? Aquí han habido más de 20 llamados de golpe de Estado. Da la casualidad justo de anunciar medidas económicas. Da la casualidad luego de que la inflación se vaya de las manos. Da la casualidad luego de que el cambio o la moneda, el tipo cambiario, que está regulado desde hace más de 10 años y en un mercado paralelo cuesta más de 30 veces su valor regulado, se fue de las manos del gobierno, que además es el negocio que hoy mantiene el gobierno en el poder, el negocio cambiario, entre otros, porque el precio del petróleo bajó a la mitad de su valor. Entonces da la casualidad de cuando todo eso pasa, cuando los venezolanos pasan 5 o 6 horas para comprar lo más básico, eurodiputados, aquí comemos arepas. Las arepas se hacen con harina pan, que para ustedes es similar al pan que comen todos los días, el pan de barra. Yo estuve la semana pasada en Venezuela, y no aquí, lo olvide. Para comer una arepa hoy hay que hacer colas. Yo no le interrumpí, eurodiputado, perdón. Hay que hacer 6 horas de cola para comprar pollo, pañales para los bebés, papel sanitario. Eurodiputado, hay que hacer colas para comprarlo hoy en día. Me recuerda qué casualidad que cuando eso pasa Allende. y la economía está implosionada, cuando el Estado atentó y hirió de muerte al aparato productivo del país, da la casualidad que al gobierno se le ocurre inventar un golpe de Estado. Es decir, invéntate un antagonista 2002, para poder seguir victimizándose y para seguir diciendo que el problema no es un problema interno, sino que es una variable exógena. En este caso, qué sé yo, un avión que iba a ser tripulado por no sé quién y que supuestamente iba a bombardear Caracas. Y usted hizo una palabra, 2 aviones una palabra que me parece de fabricación brasileña, muy importante que hagamos mención a ella, que es la injerencia, es la injerencia. Usted forma parte de un organismo multilateral o un organismo internacional que debe velar, entre otras cosas, por lo menos por los derechos humanos de los países. Bueno, yo creo que los derechos humanos no tienen territorialidad. En el momento que los derechos humanos son vulnerados, como lo dice la OEA, como lo dice la ONU, como lo dicen varios expresidentes y presidentes en ejercicio, como pasa todo eso, pues yo creo que no tantas personas pueden estar equivocadas diciendo que en Venezuela los derechos humanos están en tela de juicio. Ganen en las urnas, y que se está persiguiendo a las personas por la pensar sonada distinto. Y por el golpe de Estado. Entonces, cuando usted habla de todo eso, creo que está pues muy desinformado, o tal vez las personas que le han echado el cuento de lo que sucede en Venezuela no le gusta solo mi opinión, escuchan no estoy una desinformado, versión de la realidad. Discrepar. Yo insisto, lo invito para que venga para acá y podamos conocer ni de buena fuente la realidad que estamos viendo hoy los venezolanos.